Hola amigos y amigas, hoy un tema que os va a apasionar. Experiencias cercanas a la muerte y consciencia no local. Están con vosotros hoy y vosotras hablando sobre estos temas personas muy cualificadas y de gran renombre. Podéis consultar sus biografías aquí debajo del vídeo y también la forma de contactarlos. La doctora Luján Comas, Xavier Melo, el doctor José María Poveda y Juan Poveda. Bueno, encantadísima de poder estar aquí con vosotros en esta jornada y no sé, os quería comentar también que me han regalado un libro que parece que es una maravilla. Mirad qué bonito, ¿eh? Me ha llegado, me lo enviaron el día de San Jordi, 2021 retos vitales, claves para entender y mejorar el mundo. Son unos autores impresionantes y participa en este libro la Fundación ICLOVI, que lidera la doctora Luján, y ha escrito el prólogo Xavier Melo, que está aquí y que es una maravilla. Os recomiendo que lo busquéis y ya nos comentáis vosotros un poco, Xavier, o Luján, ¿por dónde podemos encontrar este libro? Cuéntanos un poco de este libro. Bueno, encantada de estar aquí, Ana Francisca, pero yo no soy, yo soy vicepresidenta de la Fundación ICLOVI. Es Xavier el que es presidente y yo creo que esta pregunta mejor la contesta él. Gracias. Gracias. Javier. Gracias, Ana Francisca, gracias por la invitación. No, Ana Francisca lo ha dicho bien, ha dicho la persona que lidera la fundación. Realmente Luján lidera la fundación muy bien. Bueno, este es un libro en el cual participan diferentes doctores. Los que participamos somos doctores, pero de diferentes disciplinas, y lo ha emprendido este proyecto juntamente con otras entidades como Fundación ICLOVI, la Real Academia de Doctores de España, cual ha acogido diferentes doctores de Europa, muchos de ellos españoles, algunos premios Nobel, y lo que ha hecho ha sido enfocarse en retos para mejorar el mundo, ligado a veces a los objetivos de desarrollo sostenible, pero cogen todas las disciplinas. Y este es primera edición que vamos a hacer, pero Fundación ICLOVI pues está trabajando para realizar otro en el año que viene, muy relacionado con algunos de los temas que vamos a hablar hoy y que estamos trabajando con Luján Comas. O sea que avanzo, es la primera vez que lo comunicamos y ahí va, ahí lo dejamos. Qué bonito, qué buena idea, ¿eh? Y gracias porque habéis anunciado que me lo ibais a mandar allí al monte. O sea que muchísimas gracias. Mandado. Qué está bien, mandado qué ya. Bien, qué bien. No, además es un mensaje de esperanza para el mundo y por parte de eruditos, de personas que realmente tienen un conocimiento profundo, ¿no? Y alivia el corazón que personas de este nivel se dediquen, ¿no? Dediquen tiempo a dar este mensaje. Doctora Luján, para empezar con nuestro tema de hoy, ¿qué os parece? Experiencias cercanas a la muerte y consciencia no local. Me gustaría que comenzáramos con la doctora Luján, porque está tan de cerca en este tema, porque su campo es uno de sus campos es la reanimación. Y luego no sé si Xavier querrá también comentarnos algo sobre su experiencia, el doctor José María Poveda, para hacer como doctor, persona que tiene la experiencia, doctor José María Poveda, como neuropsiquiatra, persona que tiene la experiencia, Juan Poveda también, ¿no? ¿Os parece correcto? Vamos a ir alternando experiencia
con el aspecto como más médico o explicación posible científica, que creo que en algunos de estos temas la ciencia se nos escapa. Digamos que ya hay un punto donde quizá la ciencia ya se diluye y entra tal vez la teología o la mística o el misterio. Doctora Luján, ¿qué nos puedes comentar sobre experiencias cercanas a la muerte dentro de todo lo que has estado investigando? Haciendo un inciso previo a la contestación sobre lo que tú has hablado, esta última frase, yo creo que en este momento los místicos actuales son los físicos cuánticos. O sea, es un punto en que se unen la ciencia y la espiritualidad. Y además, a través de la física cuántica nos damos cuenta de la importancia de la conciencia y que la conciencia del observador interviene en todo lo observado. Pero además también, lo entendamos o no, nos damos cuenta que la ciencia dice que hay un entrelazamiento cuántico. Eso quiere decir que estamos todos unidos entre nosotros, con la naturaleza, con los animales. Y aquello que decía la religión de que todos somos uno, la ciencia lo está demostrando, especialmente a través de la física cuántica, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que me hacías, claro, yo al ser anestesista he reanimado muchos paros cardíacos. Es muy importante saber que gracias a la evolución de la anestesia, de las técnicas de reanimación, personas que antes se morían, ahora, entre comillas, resucitan o vuelven a la vida. Pero están un periodo que realmente están muertas. Si entendemos por muerte lo que está internacionalmente aceptado, que es una parada cardiorrespiratoria, es decir, el corazón está parado, no late, por tanto no hay flujo sanguíneo, pero hay una ausencia de respiración espontánea, o sea, no respira y el corazón no funciona. Y una ausencia de reflejos del sistema nervioso, con lo cual esas personas que dicen gente o detractores que no están muertas porque si no, no volverían a la vida, teóricamente están muertas porque tienen un electrocardiograma plano, es decir, el corazón no funciona y no bombea. Un electroencefalograma plano, es decir, no hay actividad cerebral. El cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno. Cuando el corazón deja de latir o tiene una fibrilación, pero ya entonces no es competente para llevar sangre a todo el organismo, el cerebro a los pocos segundos deja de funcionar. Y al dejar de funcionar, la membrana de la neurona cambia la permeabilidad, empiezan a entrar electrolitos y a salir, empieza a entrar agua, la neurona se dematiza y la persona pierde la conciencia. Si pierdes la conciencia, que es función del cerebro, aparentemente, ¿cómo es posible que hay un determinado número de personas, entre un 10 y un 20% de los casos reanimados, que tienen unas vivencias con una conciencia mucho más plena que antes? Y son personas que esas experiencias se pueden después confirmar, porque te pueden decir lo que estaban haciendo los médicos, las enfermeras, cómo iban vestidos, qué música había. O sea, son personas que ven cuando los ojos están cerrados y no hay irrigación a los ojos. Son personas que oyen cuando es imposible, según nuestras concepciones, que puedan oír. Son personas que sienten, porque sienten un amor y una paz incondicional, pero además sienten lo que la otra persona siente. Y cuando hacen una revisión de su vida, están viendo y sintiendo lo que la otra persona
sintió cuando uno hizo una acción o dijo algo. Pero además piensan. ¿Cómo puede pensar un cerebro que está sin oxígeno, que está edematizado? Pues piensan, reflexionan, aprenden y tienen telepatía y una serie de cosas que no concuerdan con la idea que nosotros tenemos, al menos la que estudiamos, de que el cerebro es el productor de la conciencia. Muy interesante. Doctor José María Poveda, desde el punto de vista neuropsiquiátrico, ¿cómo se entiende esto? Bueno, pues primero con sorpresa, que además la extiendo pues a lo que acaba de decir la doctora Luján, porque yo sabía, estudié la carrera con ella, que era una chica lista, pero que explicar estas cosas tan bien en este momento con tal claridad y que encima pues con Javier Melo pues haya producido un libro tan espectacular, pues me parece fantástico. Entonces, una de las cuestiones que yo he descubierto en este periodo y que hemos investigado ha sido, pues eso, después de lo que ella hace, he hecho tesis, una organizada por una doctora y otra por un doctor, que era ¿cómo le va la cabeza a una mujer después de un posinfarto? Tesis doctoral. ¿Cómo le va la cabeza a un tío después de un posinfarto? O sea, ¿qué sienten que la cabeza existencialmente, digamos, desde el punto de vista psiquiátrico, fenomenología existencial, qué es lo que te cuentan, qué piensan que puede haber allí pasado, qué han sentido? Entonces, en este grupo de tesis doctorales, una la hizo, pues eso, el profesor José Regino Peña, para los tíos, porque los tíos parece que, bueno, pues en lo de tío, y las mujeres pues entienden más de lo suyo. Y el otro fue pues la doctora Aracelis Quintilis, de la Universidad de Carabobo, en Venezuela. Bien, pues entonces la idea era que de repente los machos alfa, pues lo que echan de menos ahí después en esa vivencia de haberse ido y de haber como que la vida va a tener que ser a lo mejor de otra manera porque va a haber que hacer algunos cambios, por lo que me han dicho aquí después de esta cosa. Pues entonces a los mozos como que les preocupa el que no vamos a poder seguir escalando. O sea, que el poderío existencial llega a un techo, o sea, si has llegado de subjefe de la banda, pues mira, bueno, pues ahí que si ganaba un replanteamiento existencial en cuanto al ejercicio del poder. Un cierto grado incluso de humillación, porque frente a la independencia, pues voy a tener que depender, pues a lo mejor de unas José María, instrucciones. perdón la interrupción, pero la pregunta iba más dirigida a personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, es decir, cuando Pues están muertas, en ese periodo que están muertas, que recuerdan experiencias, no personas que vuelven, que vienen después de una reanimación o de un infarto y que quieren y dicen, pues quiero saber si puedo hacer el amor con mi mujer o subirme al Everest. ¿Me explico? Es más simplemente esta franja exclusiva de personas que han tenido experiencias de carácter trascendente, que vuelven con este recuerdo y que lo describen clarísimamente, o no local, como es el caso de tu hermano, que él podía verse fuera del cuerpo. Yo también tengo el caso de mi madre, que también estuvo en coma y ella se veía en la esquina de la habitación, encima, y escuchaba perfectamente todo lo que decían los médicos. Muy bien, pues este dejamos tipo eso para... Bueno, sí, pues centrarnos en este perfectamente. Tipo de... Pues que me alegro muchísimo de que usted me concrete esta pregunta, porque hace apenas pues media hora mientras cenaba con la jefa de enfermería del hospital, como ella a los 8 años estuvo a punto de que le dieran un tiro, los guerrilleros aquí comunistas del Merruch, porque estaba trabajando con su abuela, que estaba sola en el campo, y entonces pues no le pegaron el tiro a la niña, porque cuando se lo iban a pegar leyeron los nombres por apellidos familiares
Y entonces esos niños que eran de la familia, pues se los llevaban a pegarles un tiro. Pero el profesor de esa clase, cuando se los llevaban los guerrilleros, dijo, esa no, que es de los nuestros. Entonces estaba hablando con esta muchacha, pues ahora pues eso, pues 51 años, jefa de enfermería, ha colaborado con nosotros en el programa contra el abuso laboral y sexual infantil como jefa de esto, y me ha estado contando la experiencia cercana a la muerte de la abuela esa a la que estaba ella curando, trabajando y viviendo. Y entonces me dice, pues sí, mi abuela me contó que un día no se encontraba bien, había tenido un día muy raro, estaba muy agotada y de hecho pues como que puso un orden especial en las cosas de la habitación. Bueno, la habitación es, aquí se vive en 4 estacas en el suelo sobre las que hay un entarimado de madera, porque aquí el agua sube 3 metros, cuando hay inundación la rigua, y entonces se vive pues en ese momento te suben las bicicletas arriba porque abajo hay agua y la canoa es la que usas para visitar a la gente y pescar. Bien, pues entonces la abuela en ese momento pues vio como que empezaba como que se le iba la cosa y entonces puso orden, se acomodó de una manera pues un poco particular porque pensó que realmente se estaba muriendo. Y entonces procuró pues que las cosas pues se quedaran en su sitio y de hecho al empezar a apoyarse y en ese momento ¿dónde estás que te vas? Pues dice que empezó a oír como una conversación rara de una gente por allí que no estaba claro si querían decirle algo o no. El hecho es que de repente pues como que se dio cuenta que se había salido del cuerpo, pero que allí estaba su cuerpo abajo. Pero esto me lo acaba de explicar la otra en perfecto, vamos, directamente en inglés y como que además pues le extrañó un poco y además vio que que a ella estaba en una posición rara, la enfermera con sus 8 o 9 años, y entonces, pero ella fuera viéndose allí el cuerpo y la cosa, y por lo visto como la sensación de que salió y llegó a un sitio donde no sabía si eran esos a los que había oído hablar por allí o eran otros, y entonces le dijeron, y usted como una voz, tampoco lo estaba muy claro, y usted como que ¿qué pasa con usted? ¿Se viene para aquí? Pero como la sensación como que los del sitio de al lado pues venían a ver si se venía con ellos. Y entonces pues como que dijo, bueno, yo es que tengo una sobrina, pero, y como que le enseñaron un libro, o sea, lo más raro es que le sacaron como una especie de libro que ya, me digo, pero que estamos aquí, que no estamos hablando de una de San Pedro, y ella vio el libro y dijo, no, sí, yo este libro es que me lo tendría que haber estudiado mejor. Y entonces la otra, cuando luego me explica, ya luego me explica qué es esto del libro mejor. Y entonces dijeron, y además pues tengo una sobrina, y la familia, pero sobre todo esta, cuidar, hacer cosas, yo estoy... Y claro, pero que me doy cuenta que este libro pues no me lo había leído del todo. Y entonces la experiencia ya por resumir y no entrar más en más detalles, que en la conversación pues eran más alambicaos, me dice, no, y es que entonces lo que me dijo la abuela es que al día siguiente mismo, al despertar de aquella especie de cosa que había tenido sensación de eso, pues dijo, a la pagoda, a la pagoda. Y se fue a la pagoda a tener una conversación y a decir, oiga, que es que yo quiero mi vida, organizarla de otra manera, pero estamos hablando de una mujer que aquí ser muy mayor, pues es 58. Y entonces, y a ver si yo esto, porque quiero aprender, pues hay muchas cosas que no he aprendido, yo hasta ahora no había venido con ustedes, y que tuvo un cambio pues espectacular, no solo en su cabeza, como un cambio de conducta, sino que luego una experiencia de cambio en el trato con las personas. Entonces esto pues realmente me ha sorprendido que espontáneamente
en este asunto, pues me contara que la abuela había tenido una experiencia y ella misma había tenido la experiencia de la muerte del tiro en la nuca. Pero que cada cual lo vive en su manera. Pero todo esto como relacionado con que una gente que pasaba por allí, que la estaban llamando en la casa fuera en el Arrozal, pero que tampoco se sabía quiénes eran, ni les llegaba mucho a verla. Pues esta fue una de las vivencias curiosas. Lo que quiero decir desde el punto de vista reflexivo es que lo que comenta Luján de electroencefalograma plano y electrocardiograma plano, yo soy jefe de electroencefalografía en el Hospital Psiquiátrico de Madrid, y me fascinaba cada vez que se me pasaba por delante, pues un cura, un fraile o un meditador, pumba, y eso es dado para otra. Pero esto era distinto. Esto era como un tipo de experiencia muy de anulación, muy de haberse ido por ahí y de repente pues haber salido. Entonces, el cerebro, pensamos que es como el que produce cosas y nos produce las ideas. No, no. El cerebro se dedica como a mantener una línea del pensamiento sobre una idea. O sea, la mayor parte del cerebro no se dedica, porque si no estaríamos todos, pues como si fuéramos 10 anafranciscas, pues con miles de cosas, palabras a la vez. No, no, el cerebro lo que hace es que, lo que hace Ana Francisca, que hable solo una idea. Pero para que eso funcione, dedica casi 2/3 de las neuronas que estén trabajando más, se dedican a que no nos distraigamos. Entonces, muchas veces a lo mejor en esos estados de alta meditación o de experiencias cercanas a la muerte, como que es un momento reseteo particular, pues tipo golpetazo, San Pablo, como queramos, en los que además no pasa nada, pero que la vida y ese propio edema del que hablas como un momento circunstancial, pues es la vida que está allí, que de repente va y como que se reorganiza. Claro, durante esa reorganización, pues ni sabes, ni puedes contar nada, ni hay nada que contar, porque si contaras algo te morirías, porque la propia vida que queda ahí se acabaría de ir. Entonces, la aportación que yo quería decir, pues era esa, que luego en alta montaña la gente viva experiencias cercanas a la muerte cuando está por encima de los 5.300 metros, altura del campamento base del Everest, el sitio más alto. Bueno, pues depende de niveles de oxígeno y el cerebro, si no hay oxígeno, lo que hace es no consumir oxígeno. Y si no hay azúcar y si el corazón no tal, pues te pones bajo mínimos. Y entonces en esos momentos bajo mínimos, pues a lo mejor se te estira la vida. Quiero decir, la vida a 5.300 metros por encima, pues es que no se oye nada. Yo he estado por allí, el campamento base del Everest, cuando estás en esa zona, no hay vida. O sea, no hay vida, no hay pájaro. No hay nada, no hay Una vida. pregunta, José María, sobre esto que nos estás comentando, sobre experiencias cercanas a la muerte, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en morir un cerebro definitivamente? Es decir, ¿cuánto tiempo puede estar médicamente, desde la óptica médica, un cerebro sin oxígeno y sin sangre, desde la medicina, tal cual hoy, científicamente? Ya lo ha dicho Luján, oficialmente minutos. Por eso el corazón tiene un cerebro autónomo que permite que aunque el otro cerebro se haya ido, el cerebro nuestro depende del corazón. El corazón no depende del cerebro, tiene una autonomía cerebral. O sea, que lo importante es que no se muera del todo el corazón. Lo otro, pues como en una experiencia de esas de ponerlo invernado. Bueno, que como está ahora invernado, ha levantado, minutos, tenemos nos ha dicho Luján, a minutos. Juan Poveda. Juan. No, yo no soy doctor, pero sí que he estado en coma bastante tiempo. Bueno, tuve una parada múltiple y un coma inducido y lo único que me iba era el corazón, realmente, o lo que me pudieron dejar. Yo realmente, desde esta experiencia, lo que más a mí, que soy ajeno
bueno, un poco ajeno, o no tanto, a la medicina y a la psiquiatría, pero es eso que decíais antes, de que aunque siguen las relaciones, a mí lo que me impresionó de mi vida durante esos meses y de mis recuerdos, que son tan vivos como los que estamos teniendo ahora, o quizá más, es que yo me enteraba o procesaba cosas que en realidad estaban pasando y que luego, a posteriori, he descubierto que eran verdad. Lo que era, digamos, mentira era mi interpretación o mi manera de afrontar aquello. Y además cosas como muy a lo lejos, como pensar en José y estaba en Tailandia paseando por allí, y además pensar en lo que estaba haciendo él. O sea que, y luego que obviamente es el concepto ese de por qué uno vuelve o por qué uno está vivo. Yo sigo pensando que lo que me mantuvo vivo fue mis relaciones con los demás. O sea, que los demás querían que estuviera con ellos. O sea, hay una relación que no sé cómo explicar, pero que sí que existe y sí que está, de que hay gente sencillamente que te quiere y que sigas. O sea, y eso es lo que te da, pienso que, no sé si se llama fuerza o se llama ganas o se llama lo que quieras, pero estando en una situación bastante límite, como era el caso, o sea, el caso era bastante límite, pues realmente no solo que tus sentidos siguieran funcionando, sino que sí, estuvieras ahí dialogando con aquello que, bueno, no sé si yo estaba en mi funeral o de otro, porque eso es lo que realmente se siente, y además también de una manera muy sin angustia. Yo creo que las angustias venían de otra cosa. Y diciendo, bueno, pero yo creo que se está bien, pero voy a ver si sigo por el otro lado. O sea, que eso, que tengo cosas que hacer, ¿no? Que mi libro todavía creo que puede seguir un poquillo, ¿no? O sea, y ese pensar en que tu libro puede seguir, yo sigo pensando que es la gente que te viene a ver todos los días, la gente que te habla a pesar de que no quiere respuestas, sino te atiende, las mismos enfermeros, los mismos médicos, la misma familia que te va a ver, es esencial. Yo bueno, ya me conocéis mi historia algunos y está llena de detalles, de decir, pero ¿cómo puede ser? Pues eran, y yo hasta algunos los tengo escritos y luego dice, pues en efecto pasó esto y tiene razón, porque resulta que había noticias que habían pasado en el mundo que yo no tenía por qué conocerlas porque estaba en coma, pues yo las interpreté. Obviamente algo oí, algo sentí, algo pasó, pero que realmente se. Yo tengo un amigo que también tuvo... A ver, José María, tu hermano quería comentar algo. Perdona, Juan, un poco al hilo de lo que estabas diciendo, él quería aportar algo. El término sería, dices, cognición sin conciencia. O sea, aunque bajo límites, quiere decir, quiero entender, Juan, que hablas de que había inputs que entraban, pero sin el filtro me estoy dando cuenta, señora, de que usted me está pisando el pie. Pero tú grababas lo que estaba ocurriendo sin tener conciencia en ese momento de lo que está pasando, lo cual es que entonces la personalidad nuestra no es solo cuerpo, mente aquí, sino entorno. O sea, nosotros pero es que somos... ante esos, yo reaccionaba ante cosas que pasaban a mi alrededor. Una de mis múltiples historias es aquella de la enfermera asesina,
por diversos motivos, yo pensaba que había una enfermera que me quería matar, ¿eh? Pero mi familia, mi mujer y mi hija se dieron cuenta de que yo, cuando se acercaba una enfermera, yo reaccionaba, yo me abría los ojos, ¿eh? Y entonces me dijeron, hombre, ya está reaccionando, ya está reviviendo. Y entonces me decían al oído, viene la enfermera. Y yo, por lo visto, me ponía en tensión y me ponía totalmente vamos, activo, pero no está activo nada. O sea, pero sí que reaccionaba a ese estímulo y además, claro, luego decían ellos, vaya, te estábamos haciendo sufrir sin saber que te estábamos... Quería al hilo de todo esto, porque fue un poco diferencio entre experiencias cercanas a la muerte y consciencia no local, que en el caso quizá de Juan Poveda se une consciencia no local con también algunas otras cosas. ¿Qué opinas, Luján, desde la física cuántica, este estado de Juan, que creo que hay diferentes estados de consciencia, ¿no? Tal vez Juan ha llegado a ese estado que llamamos consciencia no local, que llama nuestro querido amigo sí, sí. Yo pienso que sí, es una opinión personal. Sí. Nosotros tenemos un cerebro izquierdo, que es el de la lógica, la razón, que es secuencial. Sí, secuencial. Y entonces este cerebro, si nosotros tenemos 400.000 bits de inputs por segundo que entran en nuestra mente, el cerebro hace un filtro y solo se queda con aquello que tú conoces, que te puede ir bien, que entra dentro de tus patrones. Cuando tú estás en coma, este cerebro no hace filtro, con lo cual tú eres uno con esa conciencia no local. Para mí es una interpretación personal. Y también pasa con personas que están en estado vegetativo y personas que están anestesiadas o personas que tienen una lesión cerebral importante, que están en coma, pues no hay ese filtro. Entonces la conciencia es todo, ¿no? Es conciencia fuera de esa localización cerebral. Sí. Perdona, Javier. Sí, Javier, ya sabes, Luján, que he comentado contigo que tengo experiencias de esa y estoy sanísima. Que entro en esos estados alterados de conciencia a través de la meditación. De estar así fuera del cuerpo y ver cosas. Porque cuando tú haces meditación, dejas en silencio al cerebro izquierdo. ¿Sabes? Ya no te hace de filtro, ya eres una con todo. Y la pregunta es en este sentido, porque a veces lo que he percibido, yo creo que el cerebro no se queda en silencio, que simplemente que voy a otro estado en el que trasciendo la conciencia corporal y estoy en el ser o en la conciencia, en letras mayúsculas, que el cerebro sigue por ahí, como todo sigue por ahí, a lo mejor en funciones muy ralentizadas, pero que simplemente estoy en lo que estamos todos cuando accedemos a ese estado. Lo que pasa que accedemos sin conciencia, digamos que... Creo que Javier se está quedando en el ser. Sí, mira, vamos a preguntarle a Javier, porque Javier es la persona que tenemos aquí que ha vivido esa experiencia cercana a la muerte. Javier nos puede hablar de cómo él, de qué forma, Javier, puedes argumentar tú esto que has vivido y cómo ha cambiado tu vida. Sí, yo quería decir antes, luego de escucharos, que estamos hablando de estados alterados de la conciencia, ¿no? En diferentes niveles. Igual sería bueno pensar en Bruce Greyson, este profesor que presentó en 2007 los diferentes estados, que eran 16 preguntas,
para saber el nivel o el grado de experiencia cercana a la muerte que una persona había vivido, ¿no? Y de hecho habían 4 grupos en estas 16. El primero, que es un poco resumir lo que habéis dicho, pero para delimitarlo más, porque yo creo que hay diferencias entre experiencias. El primer grupo era cuando dabas 4 afirmaciones de las 16, que las preguntas podían ser si has estado hablando con algún espíritu, si has tenido la sensación de que has trascendido una frontera, si lo has vivido conscientemente. Hay diferentes preguntas. Si queréis, luego las podemos repasar. Y quien daba entre 1 y 4 era un cambio cognitivo, un componente cognitivo importante. Había un segundo grupo que era de 5 a 8, que era ya un componente afectivo. Cuando la puntuación ya subía y estaba entre 9 y 12, la experiencia tenía un componente paranormal muy importante. Se decía que era paranormal. Y el último, que es entre 13 y 16, ya era una experiencia trascendental. Con lo cual yo creo que ahí es diferente el tener una experiencia fuera del cuerpo con meditación, el quizá tener una salida del cuerpo, pues aunque todos los encefalogramas estén planos, y las dos últimas, es decir, el hecho de que hayas intercambiado algún mensaje, pues esto es muchísimo más trascendental, más fuerte. Con lo cual, yo creo que ahí puede haber diferencias. Yo creo que te cambia, es decir, hay diferentes explicaciones y diferentes consecuencias en las experiencias cercanas a la muerte. Las hay positivas y negativas. Que no se piensen las personas que nos están escuchando que las personas que hemos vivido este trance todo es un camino de rosas, porque no lo suele, al menos creo yo que no lo es. Los principales efectos, sin hablar en concreto de la mía, que nos podemos encontrar, es que la mayoría de las personas no tienen no tienen miedo a la muerte, especialmente los dos últimos grupos. Ajá. La del grupo trascendental, en la cual yo me sitúo, no es que no tengamos miedo, todo lo contrario. Es decir, lo ves como una cosa súper buena. No hay nada en el mundo que te pueda impedir irte. ¿Que te pueda? Impedir irte, no hay nada. Es decir, ni hijos, ni mujer, ni trabajo, nada. Es decir, yo, vamos, supongo que como la mayoría de los padres daría su vida por sus hijos. Sí. Qué bonito. Es un estado. Yo le entiendo, porque lo que yo viví también yo no estaba no es un caso de experiencia cercana a la muerte, no lo busqué, me sucedió en un templo, como que aparecí o sea, me salí completamente del cuerpo y fui más allá de ese estado de amor, de estar expandida la conciencia en el todo, fui más allá. Y también es lo mismo lo que tú dices, es que simplemente se te revela también lo que es este plano, ¿no? Y Sí, por ejemplo, la gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte por un suicidio, nunca más vuelve a intentar quitarse la vida porque entienden que tienen que hacer, pues que tienen que pasar por aquí para superar una serie de cosas, ¿no? Es decir, hay una visión muchísimo más trascendental cuando más alto te sitúas en esta escala de Grayson de la Universidad de Virginia, ¿no? Yo creo que esta es, para enfocarnos en el debate, yo creo que ese es un argumento importante. No sé, ir preguntando, porque si no me pongo yo a hablar, que me gusta mucho hablar. No, adelante, sí. Javier, Marcar esos 4 momentos, sí, adelante, sí. Bueno, estábamos hablando de los efectos, ¿no? Es decir, el perder el miedo a la muerte
Y hay un poco de diferencia quizá en lo que decía Juan. Yo creo que cuando llegas a un punto no hay nada que te pueda traer el volver. Esa es mi sensación. Sí. Pero una de las cosas que estoy de acuerdo con otras experiencias cercanas a la muerte y con la mía, que realmente es el momento de más conciencia de uno. Sé que esto, pues, para muchos médicos es difícil de aceptar. Nosotros estuvimos en una entrevista hace muy pocos días con el doctor Pim Van Lommel para nuestro curso de conciencia para nuestros alumnos, con la doctora Luján, y realmente, aparte que es un lujo tenerlo con nosotros, yo creo, pues como los doctores que nos acompañan hoy, que muchos médicos ya aceptan de una manera más normal el que probablemente pues ocurre esto y no hay ninguna explicación. No hay ninguna explicación, pero no es algo que esté ocurriendo ahora, ocurre desde la antigüedad, ¿no? Y ha ocurrido a personas muy famosas, con lo cual yo creo que es bueno que hayan programas y debates como este que nos proporciona Ana Francisca, en el cual, bueno, pues salgan experiencias y hayan estudios científicos que lo corroboren, ¿no? Porque realmente uno de los aspectos que puede haber negativos, creo yo, es que cuando más alto te sitúas en esta escala, yo creo que más raro te sientes, porque realmente tus mecanismos y tus preferencias sociales, económicas, varían mucho del resto de la población, ¿no? Y a veces tomas decisiones que son, bueno, pues totalmente... Sí, la mujer está, perdona Javier, ya que habíamos casos concretos, esa era la sensación que me ha transmitido la nieta de esa mujer. Había habido un reencuadre, una redefinación, que en este caso consistía en que había unas cosas que ella debía de aprender como relativamente incluso específicas y que tenían que ver con su manera de vivir en la vida y relacionales, parecía. Sí, es un factor que aquí estaba evidente en esta narración. Sí. Y una Gracias. cosa que quería matizar, quería preguntar directamente a Javier. De alguna manera, porque lo he observado también con otras personas que han tenido este tipo de experiencia, ¿no? Surgió dentro de ti como que también sentiste, ¿no? Como que esa vivencia es una forma de dar constatación, vamos a llamar, del reino de los cielos, de Dios, y que de alguna manera es para, digamos, para este mundo en el que vivimos, que haya recordar la esperanza, ¿no? Porque la mayoría viven como muy identificados con una materialidad y olvidan el bien del mundo y de la vida. ¿Has sentido algo así? Porque a mí me pasó que sí sentí eso, que hay una parte y veo que muchas personas que tienen este tipo de experiencias tienen ese deseo de compartir esa luz. ¿Te ha pasado esto? Bueno, sí, yo soy un caso atípico en muchas cosas y en esta también. Sí. El doctor Pim Van Lommel nos decía que había experiencias cercanas a la muerte que salían después de 50 años, ¿no? Y habían que reaccionaban inmediato. Yo no soy de los que reaccionaron inmediato y he tenido, pues, contradicciones en todo el proceso y además me cuesta muchísimo hablar. He estado, pues, muchísimos años sin hablar de esto. Y ahora empiezo, a mi edad, yo cuando era joven. Pero obviamente, si uno, Ana Francisca, pierde el miedo a la muerte, Sí. y además, aunque a uno le guste vivir bien, no tienes la misma racionalidad económica que el resto, obviamente lo que has dicho tú es consecuencia automática. Yeah. Porque vemos que, pues bueno, eres muchísimo más desprendido con el dinero, aunque quieras vivir cómodo, sobre todo de joven y tengas pues
seas ambicioso, pero llevas una mecánica totalmente diferente, que te hace diferente, y hasta que no lo asumes, pues realmente vives en un conflicto permanente. Está claro Los que libros de las tradiciones múltiples del mundo, pues de las tradiciones egipcias, tibetanas, diálogos de Platón, la Biblia, ¿hay alguno con el que te hayas encontrado que te ilustraba o que te haya resultado más familiar y decir, oye, pues parece que por aquí van los tiros? Pues fíjate, esa pregunta me encanta que me la hagas, pero te diría que estoy volviendo a los orígenes. Es decir, yo creo que al final todas las religiones se basan en el sermón de la montaña. Y Ajá, sí qué que bonito. pues, el libro tibetano de los muertos, en el Islam lo conozco mucho menos. Puedes Ajá. hablar del budismo, que está muy de moda, pero al final, si todo se resume en una frase, Ah, sí, claro, claro, tengo claro. aquí el libro tibetano de los muertos, y lo que he encontrado ahora que me vibra más, otra vez, desde hace muchísimos años, es la Biblia. No es que me esté leyendo la Biblia porque tengo muchísimos libros para leerme, pero sí que de vez en cuando me resuenan algunas frases. Pero la de trata a tu prójimo como a ti Como- mismo, como te gustaría es que se resumen todas las religiones, no hay nada más. Y realmente esta sensación de amor que es infinito, es decir, cuando ya has pasado la sensación pues, de placer o de amor, llegas a otro amor que no se puede, que es cuando llegas a la luz, es que no hay nada. Qué bonito. Perdóname, entonces yo veo dos palabras ahí que desde el punto de vista nuestro de la psicoterapia, pues una para mí es que es clave, que es como estás hablando de dos palabras implícitas. Una es empatía. O sea, para nosotros la construcción de la empatía estamos pretendiendo fomentarla a través de las gafas de realidad virtual, y ese es el sentido para mí de la vida ahora que estoy de mérito haciendo lo que quiero, facilitar ese juego con tecnología. ¿Por qué? Porque es que va más allá de lo que era la psicoterapia, que era como el intento de aceptar la experiencia de la muerte, lo que haya pasado, con una palabra que era el reframing, reencuadre. O sea, lo que me está diciendo es que uno sale de alguna manera reencuadrado. A lo mejor se da cuenta la primera o a lo mejor luego, pero que hay una experiencia de reframing, reencuadrar la existencia, reencuadrar algo de lo que estaba, o no sé cómo es el... ¿eh? O a lo mejor la experiencia no es un reencuadre, es todo lo contrario, fuera Un reencuadre desencuadre y apertura y hacia una... volver al origen, ¿no? Al recuerdo de lo que realmente eres como Sí, ser, pero eso un es alma reencuadrarse. encarnada. Es como dice, yo en todo esto tengo algo que me llama la atención y es, creo que desde el aspecto científico, la ciencia necesita el argumento intelectual. Sin la razón y el intelecto no existe la ciencia, pero es que la experiencia trascendente es sin intelecto, es sin razonamiento, es la más pura vivencia. O sea, y cuando recibes algo, yo no sé si le habrá pasado a Xavier, porque no era una experiencia cercana a la muerte, fue una experiencia trascendente, podemos decir conciencia no local, un éxtasis místico, lo que fuera, no había palabras. Solamente todo era revelación sin palabras. Yo recibía como el conocimiento de aquello que soy y que todos somos, como una revelación sin necesidad de ninguna palabra. Y entonces, ¿cómo se puede explicar desde el argumento científico aquello que es experiencial, que no tiene palabras? Yo creo, Ana Francisca, a mí me llamaban a la radio porque siempre llevaba la contraria a la gente. Sí. Y también te voy a llevar la contraria a ti. Yo creo que no es esta la pregunta, el cómo se explica. Yo creo que los que estamos hablando y tenemos
pues tenemos la suficiencia científica. Cuando decimos esto parece que seamos menos científicos. Pero realmente lo que no puede hacer la ciencia es decir que no a lo que vemos que existe. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho durante muchos años. Hay experiencias de niños con experiencias cercanas a la muerte y niños con enfermedades terminales. Y tenemos a Raymond Moody, tenemos a Elizabeth Kubler-Ross, tenemos a mucha gente. Steven Alexander. Pero tampoco hay que irse. Te puedes ir a un hospital de los grandes de Barcelona y hablar con enfermeras o médicos. Y te dirán que hay casos. Pero lo que se hace desde el punto de vista científico, que es, oye, que vaya, siempre hay una persona que es más sensible que va a acompañar a estos niños. ¿Qué hacemos los padres a veces cuando vemos alguna? Lo escondemos, no lo aceptamos. ¿Qué sería lo científico? Lo científico sería estudiarlo. Lo que no se puede decir es que no existe. Y lo que se ha hecho hasta ahora es decir que no existe. Ya. Perdona, es que es una... Y la segunda pregunta, perdona. No, la idea de la empatía, que una de las maneras, y la idea del reframing. El reframing es que la ciencia está todo el rato llegando a las fronteras, y las fronteras no son científicas, o sea, no has hecho un acercamiento, y el reencuadre son la frontera. Y entonces has hecho una rotura de fronteras y de repente, pues eso, pues todos somos uno y no hay fronteras. Lo que he descubierto en este reencuadre es que no hay encuadre. Bueno, y además que todos somos uno, pues es empatía. Pues qué bien. Tus ojos me sirven para verlos y yo estoy amoroso contigo y me expando a mí mismo en ti de una manera, quiero decir que me parece que en cierto modo nos vamos acercando, pero que estás trabajando en algo fronterizo. Has llegado a una frontera, ¿cómo le cuentan uno que ha descubierto América a los otros que no saben qué es América? Pues es una frontera. Esto se puede explicar. Yo lo que creo que no se puede explicar es la cantidad de amor, de bondad que sientes cuando llegas y la visión de que todos pertenecemos, y tampoco entiendes cómo algo que nos pasa a todos, especialmente la cultura occidental, yo creo que en ese aspecto la cultura oriental pues me gusta más, tenemos a la gente muriéndose en polígonos industriales y apartados y sin hablar del tema. Con lo cual, quiero decir, realmente lo que estamos haciendo es una hipocresía. Se vive de manera muy diferente la muerte en la India o en Camboya, y eso nos lo puedes contar tú, que cómo se puede vivir en España, ¿no? Especialmente, el otro día estábamos con una persona, con la doctora Luján, argentina, y también nos lo decía, ¿no? Es una sociedad que alquilaba las lloronas cuando alguien se moría. Es decir, claro, venimos de ahí y nos va a costar aceptar este recorrido de aceptar la muerte como un paso o simplemente como algo desconocido. Porque si aceptas esto, igual muchas de las injusticias que estamos viviendo no se cometerían, porque si realmente tú piensas que tu vida va a ser finita, no sé qué sentido tiene acumular y comprar. De verdad, no lo sé. ¿Qué sentido tiene? O sea, puede tener sentido cuando tienes 30 años, porque yo tenía una pero cuando eres mayor y sigues y no ayudas, y ¿qué sentido tiene? Yo, si queréis, os cuento una anécdota que me pasó una vez que me impactó. Conocí a una persona que era bastante, bueno, para mí era mayor. Yo creo que debía tener 83, 84 años. Tenía una cantidad ingente de dinero. No tenía, bueno, no tenía mujer, no tenía hijos. Era una persona que venía, bueno, digamos, de negocios del pasado, muy poco transparentes. Y yo solo la conocí 2 días, es lo que me dijeron. Tenía miles de millones, tenía casas en las principales ciudades del mundo. Era una persona súper agobiada por no perder su poder adquisitivo, pero agobiadísima, nerviosa, sufriendo. Y dices, bueno, pues yo creo que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? No creo que fuera muchísimo más feliz que mi padre, que no tiene ninguna propiedad inmobiliaria y tiene 88 años.
Un salto de la cantidad a la calidad, entre otras cosas. Es decir, estamos tratando de ponerle nombre dentro de lo inefable a la... Sí, bueno, yo creo que nos ayudaría, y esto en el libro de la doctora Luján lo explica muy bien, ¿no? Nos ayudaría a vivir, a entender la muerte y a aceptarla. En ese sentido, yo repito de vez en cuando la frase de que yo ya he estado muerto, o sea, en el sentido ese de ¿qué tengo que perder más? O sea, esa sensación de dejarlo todo es magnífica. O sea, yo para explicar esto, yo digo, si es que estuve 6 meses cubierto por una sábana que no me tapaba entero, y eso era todo lo que yo tenía porque no podía ni moverme, no podía, dependía de todo. O sea, y esa sensación de, digamos, de dejarlo todo, eso que estás diciendo, es una sensación que luego yo lo recuerdo sin agobio, sino todo lo contrario, me ayuda perfectamente a no preocuparme de muchísimas cosas, entre ellas el tema económico famoso. Luego cuesta porque estamos en un entorno que necesitas tener las cosas, pero que la visión que te da esa experiencia es que, ¿qué me vas a decir tú a mí en ese sentido de no dependencia? O sea, no somos, es que no somos nada y somos todo a la vez. O sea, no somos nada. Pues sí. Y me encanta estar como estoy. Por otra parte, eso también que tú dices, o sea, no es que me encante morirme, no. Me encanta vivir, pero no me da, pero es que, ¿cómo sabes que cuando te mueres, cuando te vas a morir, vas a dejar de vivir? Es que yo no lo creo esto. Yo no creo que cuando me muera voy a dejar de vivir, porque cuando me morí fue cuando estuve más vivo. Exacto, pero no tienes esa sensación de no, es más, eso, y yo, esa capacidad de relación con el otro es muchísimo más grande, o sea, creo, vamos, o sea, pero porque eres menos íntima, o sea, no, es tan íntima que tú no eres, o sea, no sé, o sea, es complicado expresarlo, No se puede expresar. es Javier, inefable. perdona, como has aludido, perdona, como Javier ha aludido a estos aspectos transculturales, ¿qué pasa en Camboya, qué pasa en la India? Pues el otro día, pues de repente, pero ya es una cosa que no se ha pasado solo el otro día, sino varias veces a lo largo de los 15 meses que estoy por aquí. Pues de repente, pues un día, pues empieza la música, y es una música, pero que viene desde donde sea, pero vamos, como 3 días seguidos, pum, 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 pum. Y entonces pues ya preguntas, oye, que es que han empezado y hoy siguen. Dice, sí, es que cuando se muere alguien, pues aquí los funerales son 3 días intensivos. O sea, para que todo el barrio esté escuchando el pumba, patamba, y además unos agudísimos sonidos de aquí te espero. O sea, que te tiene, que no es posible dormir para nadie. Y no es a mala leche, pues ahí tiene que ver con la... Y es lo más normal, o sea, nadie de los nativos, pues como turista el primer día te mosqueas, pero todo forma parte del asunto, pues que esos 3 días hay sesión de todos para tener presencia de eso. Transculturalmente, yo la primera que aprendí, pues al familiarizarme con Carlos Castañeda, el chamanismo y tal, pues tomar a la muerte por consejera, pero vamos, más claro, agua. Entonces, y la impecabilidad. ¿Sí? ¿Estuviste con Carlos Castañeda? Estuve con Carlos Castañeda y estuve además con más cachondeo con el jefe de antropología cultural de la Universidad Autónoma de México, que tuvo una comida con el Castañeda, donde vinieron los italianos, pues un director de estos de cine italiano, a proponerles que hiciera de Don Juan, pues esto, pues uno de los italianos. Pues no sé si Marcello Mastroianni, yo también me lo contaban partidos de la risa, pues decían, usted no se ha enterado de nada, señor director de cine, y era uno de los chistes que contaban, dice, pero van a venir unos tíos de aquí a hacernos una película para someternos a una cosa con un actor italiano
al gusto europeo, y entonces por lo visto era uno de los chistes que se contaban allí cuando estaba con ellos, ¿no? O sea, por un lado ese aspecto, y el otro es que en la cultura de la India, ya digamos, no tanto en el budismo, aquí estoy hablando, esto es budismo, sudeste asiático y todo el rollo que es norte de Nepal y de ahí para arriba Tíbet, y acá pues la zona esta de Indochina, pues Laos, Camboya, Vietnam y un cacho de Birmania. Y entonces esto es budista. En este sentido, pues que es como menos intensivo emocionalmente, menos latino. O sea, cuando uno está en la India, pues todavía es como una exuberancia que yo no puedo soportar en la India una dosis de más de 3 meses. O sea, aquí pues soportas porque cargas baterías. Yo cuando me pego una temporada en México, Venezuela, ese año tengo que venirme aquí porque es demasiado latino aquello. Entonces, la de la India, en la cultura, está interiorizado que hay que irse al Himalaya 100 días, como unos ejercicios espirituales que igual que antes se hacía la mili, pues que una persona, ser persona, hombre, te lo puedes hacer pues yendo allí aprovechando la junta de sadhus arriba del Ganges y ya te montas una folclórica y te bañas de aquella manera, pero que lo suyo era como 100 días de aislamiento en montaña. Claro, lo que ocurre en montaña, cuando yo he estado ahí en esas veces que me ha gustado repetir, es que, lo que decíamos antes, en Himalaya hay una parte de un momento donde no hay, iba a decir la palabra horrorosa, lo siento mucho, gilipolleces. O sea, allí no hay placebos. O sea, no hay una pastilla que por mucho que te lo imagines, no. Allí o estás a lo que estás y lo haces bien, pero la medicina de cachondeo no es otra cosa. Son experiencias límites donde la muerte está más presente, pero que está más presente, que es que a partir de 3.500 no puedes subir más de 300 metros al día, por día, pues se te va la olla cuando estás atravesando. Entonces, hay componentes físicos evidentes, pero el hecho del viaje al Himalaya, en este caso, en el consciente cultural hindú de la India, irte desde abajo, pues claro, que tiene que ver el Kerala con las palmeras, Trivandrum, allí tan bonito, Tamil Nadu. No, pero todos esos incluyen culturalmente el hecho de que cualquier persona en su vida, si se expone al estado, pues llámale muerte. O sea, que la sensación, yo allí, pues tienes que aprender, como si dijéramos, yoga mínimo, y que era pues comprarte el bálsamo de tigre, porque como no sabes acupuntura, si te da un catarro a 4.500 por encima, la puedes palmar a partir de 5 fijo. Y entonces lo que usas ya es el potingue vasodilatador para ponértelo en los puntos de acupuntura chino, pues uno de los trucos que me enseñaron allí para no morirte, porque estás solo. Yo he dormido solo pues a 5.000 metros y no deja de tener su chiste. Qué estupendo el Everest, qué bonito, y te escuchas el cóndor pasa. Me llevé una matraca, porque como era el 75, pues no había smartphones. Entonces me llevé una matraca de aquellas que se le ponían, ¿me entiendes? Las cintas aquellas, pues quería escuchar el cóndor pasa. Y dormí en el cementerio. Pues hay un cementerio allí mismo de gente que se ha muerto. Y entonces pues fue una experiencia pues sin duda pues muy interesante la noche y tal. Pero que a esas alturas como que eres más consciente de la vida y la muerte. Y la comida, por cierto, abominable. O sea, cuando he estado comiendo en esos monasterios de Nache Bazar, Piamboche, Temboche, donde te enseñan por menos de nada un pie del yeti, me llama un poco la atención aquello, pues no huele nada, joder, un pie debería oler. Entonces, es un momento donde ya la conciencia está al límite. O sea, de repente en ese momento que no oyes nada porque no hay vida, de repente digo, ¿qué pasa aquí? El avión. Y entonces te pones a buscar al avión y allí no hay ningún avión. Y entonces otra vez, pues lo lamento mucho la expresión, pues uno pues no es... coño, una luz. Y entonces el ruido de un avión rompiendo la barrera del sonido era una luz que me estaba cayendo al lado. Y eso era un sonido arrollador de la propia naturaleza, pero es que no había otro. Quiero decir que ciertos estados de hipoxia, de modificaciones, ayudan a que hagas un aprovechamiento como el que cuando te estás muriendo, ¿entendéis? Entonces, no sé, pues como una manera barata de decirle a la gente, oye, vete de excursión, como allí vas a estar a punto de morirte varias veces, pero si no te lo hace bien y tienes ciertos cuidados, pues entonces,
Pero claro, las experiencias a 20 bajo cero, pues no se puede estar como Juan con una sabanita. O te lo has preparado bien o como que te vas. Sí. Entonces, y hay sitio allí de sitios, pues hasta el hospital japonés en el que la gente se queda porque está previsto para gente que le ha dado el yuyo. Y entonces los japoneses, que son muy apañados, pues han hecho uno pues a 2 jornadas para que la gente allí pues pueda... Pero lo normal era encontrarse gente bajando de 5.000 porque han cogido un poco de catarro, tío, no fumes, no debías haber fumado, y se tenían que ir para abajo porque te mueres. A partir de 3.500 es donde eso ya, mucho cuidado, con más de 300, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas donde el cuerpo, el espíritu, esto que está investigando Ana, ¿no? Pues la ciencia, el arte, el espíritu, pues cómo se relacionan, ¿no? Y Yo por eso creo estas que experiencias... tenemos Sí. un factor de desinformación, porque sucede que en estos estados que tú nos cuentas, de la hipoxia, que también nos comentaba tu amigo Javier Sintes, por cierto, nos hablaba de ese mismo estado, pues a 300 metros de profundidad buceando, ¿no? Que llegan a esos estados y llegan a esta expansión de conciencia. En realidad, lo que sucede es que culturalmente, desde niños aprendemos a identificarnos, ¿no? A ser este ego que necesitamos para manejarnos en este plano. En el momento en el que sucede una circunstancia, puede ser una experiencia cercana a la muerte, puede ser una experiencia de carácter trascendente, místico, o puede ser una experiencia de la bioquímica del cerebro, como la que puede producir una hipoxia o una experiencia al límite de estas, como un deporte de alto riesgo, que también llegan a estos estados. Simplemente sucede que esa identificación, ¡clac!, desaparece. Ya no estamos ahí. Y simplemente pasamos a reconocernos como ser, como lo que realmente somos. Ese alma que está en el cuerpo. Pasamos a esa experiencia desde el alma, desde ese siguiente nivel al que accedemos cuando morimos. ¿Y por qué lo llamamos muerte? Lo llamamos muerte porque es ese proceso de desidentificación con el ego. ¿Qué es lo que está en el ego? Ya sabemos todas las propiedades, la familia incluida, todo lo conocido está ahí. Y pasamos a ese estado de ser que ya somos ahora, que... es perfecto, y en realidad Ana. entonces no sería muerte, sería pasar a ser. Pero que en las Sería al revés lo que nos decía Xavier. Eso es vivir, estoy más vivo que nunca, claro, porque ahora soy. Porque ahora, cuando he comprendido esto, lo que realmente soy, realmente soy, realmente estoy. Sí, que en el vocabulario de palabras que usamos en realidad virtual, usamos concretamente las palabras que tú estás usando y las que en Luján nos ha dicho que existen en la física cuántica. O sea, por ejemplo, al explicar a la gente la experiencia con gafas de realidad virtual, se habla de que inmersión. Pues tengo una inmersión que no ha ido para abajo, ¿no? Te has puesto las gafas, pero estas son unas gafas de realidad virtual de $7. Son de cartón, y entonces funcionan poniéndole el smartphone de tus padres, porque claro, pues eres un niño, no tienes dinero, atado con una goma, y entonces ya con esto, claca, ya puedes ver realidad virtual. Y entonces hay una inmersión en realidad virtual, porque a donde mires estás allí dentro. Pero bueno, ¿qué pasa? O sea, una de las palabras es inmersión, otra es presencia, que le quiere poner telepresencia. No, es que estoy en una presencia nueva, que es una nueva manera de ver las cosas. Yo nunca había visto una película tan intenso, que donde veo es película, y además me estoy dando cuenta que es una película, porque siento aquí las gafas. Y la otra es esta que acabas de apuntar, Ana, que es egodez, que no la han traducido del inglés, la ponemos en la lista así, muerte del yo. En el sentido de muerte del yo, que ya no soy ese puntual que hay de lo mío, o a lo que estamos, Pepa. O sea, hay una sensación como de que superas efectivamente el yo como punto de referencia, el cuerpo incluso ya no es el punto de referencia, y hay otra manera de ser en el mundo, si es que queremos usarlo así. Porque hay cognición.
Luego, hay un tipo de cognición, es diferente, pero hay un tipo de cognición sin haber la identificación. cognición sin conciencia, quiero decir, en ese momento a lo Sin mejor no te das cuenta. identificación, porque todo lo que aprendemos en este plano, en este nivel, tiene la conciencia del yo, de yo lo aprendo, de yo está aquí. En este otro nivel no hay eso. Pero que en principio lo de la Sí. conciencia es muy útil porque a la hora de hablar, por ejemplo, de inteligencia emocional, el núcleo de la inteligencia emocional, no de la inteligencia artificial, se caracteriza por la autoconciencia emocional. O sea, el paso potente en este rollo de la empatía y de luego saltar, si se quiere hacer con cierto carácter voluntario, es que la autoconciencia emocional es nuclear porque es darte cuenta de en qué emoción estás montada o estás montado. Entonces es un fenómeno de autoconciencia. Y además de autoconciencia de la emoción, no de que si somos uno dejamos de... No, estoy ahora enfadado, alegre, triste, y es un primer paso a este acople de orden superior. ¿Me entiendes? Que es el que hablamos. Pero desde lo que se llama la autoconciencia emocional, el autorreconocimiento, cuando estamos en normal, gentes que no han tenido esta profundidad de experiencias como nos contáis vosotros mismos, ¿no, Javier? Juan o Luján, pues muchas gracias. Ahora pensamos que eres tú la que se ha ido. Entonces, si nos quieres contar lo que está pasando por tu mente, por favor. ¿A quién le dices? A ¿A ti, ti? quiero decir, como ya ¿A te mí? habías ido, tu ego estaría ya observando, era no, porque querías aportar. No, Digo por no abusar, yo, porque estamos abusando aquí los no, chicos otra no. vez. Yo estaba pensando en lo que has dicho, que es muy importante, que estás en la presencia. Sí. Todos los factores que tú estás teniendo en esa realidad virtual, en realidad son los que tú tienes cuando tienes una visión trascendente. Cuando yo pienso que aportar conciencia a tu vida es aportar presencia. Porque para mí la presencia es la esencia en presente, que es la única manera que tienes de conectar con tu esencia, con la conciencia, y cuando eres consciente puedes actuar. Si tú no eres consciente, no puedes actuar. Entonces, primero es estar en tu esencia, es esa inmersión interna, es estar en esa esencia, ser consciente y ser consciente de que lo tuyo no acaba aquí, sino que somos un núcleo que es no solo la humanidad, sino todo el universo. Es el mar, son los árboles, pero también son los astros, los planetas, es uno. Entonces, entender que venimos aquí a solucionar las relaciones, eso es lo que yo pienso, porque es lo que falla. La primera es la relación con uno mismo, que es la primera que hay que arreglar. Absolutamente. Luego, pues, en inteligencia emocional, ya que me lo pones así, son 3 relaciones básicas: tú contigo, tú con los otros, que nos ha hablado Javier o Juan en el asunto, y tú con el resto de lo que sea. Entonces, cualquier mejora cualitativa en las relaciones intrapersonales, interpersonales o de relación con el ecosistema en el cual está uno. Y además, de paso, en lo interpersonal es lo que hablamos antes de el nosotros, pues esos 3 mundos: intrapersonal, el nosotros y el físico. Claro, el generar nosotros como el que ahora estamos constituyendo aquí, pues nos permite rebotes de todo tipo que hacen más posible pues el hablar de otras cosas, reafirmarse, expandir, todo eso. Mientras que el método científico pues empieza por el análisis. ¿Pero cómo análisis? Quiero decir, el sistema pedagógico lo primero es memoria. Oye, a ver si no se me olvida esto, porque si no me acuerdo lo que me habéis contado, pues no progreso, ¿vale? Bueno, memoria. Pero lo segundo es entendimiento. A ver si he entendido lo que el personal hoy está contando aquí,
porque estoy alucinando o no, o estoy reorganizando mi mundo alucinatorio gracias a unos nuevos mapas de referencia. O sea, es memoria, pero no, ahora ya lo entiendo. Se lo puedo explicar a mi abuela. Ah, caramba, eso ya es un segundo nivel. No, pero es que ahora encima lo aplico. O sea, lo que me están contando aquí, soy capaz de aplicarlo y digo, oye, pues que esto funciona. Claro, esos son los 3 niveles básicos de la taxonomía de Bloom para aprender. Luego viene en posgrado, que ¿qué es lo que hacemos? En posgrado lo que hago es analizo. O sea, esto que me has contado lo voy a trocear esta noche en mi casa, lo voy a ver trocito a trocito, análisis es parter. Luego le voy a hacer una síntesis, que es mi tesis doctoral, sobre análisis, síntesis, organización otra vez de tesis doctoral y te lo resumo. Y finalmente hago creatividad. Ya llega un momento donde me quito todos los anteriores 5 pasos y estás en un momento de creatividad. ¿Y qué es la creatividad? Oye, pues que es que cada cosa que se me cruza, que nunca se me ha cruzado, le hago conexiones y le veo la gracia y todo está relacionado. Oye, qué risa, oye, pues te ha sentado muy bien este viaje pues al Amazonas o al Himalaya o a donde toque, ¿no? O sea, que veo que esto hay un modelo científico, pedagógico de explicación, pero lo bueno es que esto ya no lo habían contado en primer año de carrera, pero claro, cuando de repente, después de recorrer la vida, empiezas a decir, oye, pues mira qué gracia tiene, ahora incluso este marco y además luego me lo salto porque lo bonito es unidad y estar callado y qué bonito pues está esto. Y la otra es que hemos hablado del hemisferio izquierdo como la loca de la casa en Santa Teresa. Entonces, ¿cómo conseguimos pacificar el hemisferio izquierdo? Y entonces pues estaba ahí pues el sistema occidental de trascendencia que incluía pues el recitar no sé qué, el fustigarse o el no comer y tal. Pero que en el rollo tibetano y en el hindú está lo de los mandalas. Y lo de los mandalas es para trabajarse el hemisferio derecho. O sea, en el mandala lo que tú haces es, pues el mandala tiene un redondelito en el centro. Y entonces, tatrak tibetano. Te pones a verlo, a verlo, a verlo, y cuando ya lo has visto, cierras los ojos y lo reproduces aquí. Ah, coño, estoy trabajando mi capacidad de focalizar la atención, estoy excluyendo divergentes y me empiezo a poner aquí. Vale, pero una vez que ya esto lo reproduces aquí, el mandala tiene un cuadradito alrededor, pum, 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 que es un cuadrado, y entonces ya en el siguiente tatrak, no sé si me explico, miro al redondo y veo al cuadrado. Y entonces al cerrar los ojos tengo que recordar un redondel dorado que está encuadrado por un color blanco. Pero los cabrones te expanden esto y te ponen 10, 15 más. Y en medio te ponen otros dibujitos. Pues claro, tienes para 40 días y 40 noches. Pero lo que estás haciendo es trabajar el hemisferio derecho. ¿Cuál es el hemisferio derecho? Pues es que el hemisferio derecho va de fotos. O sea, lo que yo descubrí con Gazzaniga, bueno, lo descubrió sobre todo él, por eso le dieron un premio Nobel a los 4 años de que estuvimos juntos en San Francisco, Instituto Neuropsiquiátrico Lanley Porter, tuve ahí una beca Fulbright y este era el rollo, cómo los 2 hemisferios cerebrales se organizan, cómo transfieren información con la sustancia blanca, el cuerpo calloso, y cómo un equilibrio de ellos ya la teníamos entonces pensando, porque a uno le decíamos, es que uno es demasiado masculino y el otro es el femenino. Y si hago yin-yang y los equilibramos, y esta era la preocupación en los 70, de un salto neurofisiológico y todo eso, ¿no? Entonces, quiero decir que efectivamente es en la línea de lo que me estáis dando mucho sentido a cosas que uno a veces tiene desperdigado con la integración en la meditación de ambos hemisferios, que con un acercamiento occidental más que paro el izquierdo y un oriental es activo el derecho. Me quedo en la foto y entonces observo la imagen. Lo que estamos haciendo Juan y yo con mucha diversión y con Ana es jugando a los mapas. Porque los mapas son un instrumento de meditación en el que hay unos dibujos que tienes que observar y te suenan familiar y son imágenes de hemisferio derecho, pero las palabras en el mapa son de hemisferio izquierdo, porque es el verbal y este es el visual.
Entonces, ¿qué ocurre? Que con el mapa estás jugando derecho-izquierdo, ¡pum!, nueva creación. Izquierdo-derecho, y entonces me traigo visiones a partir de palabras o me voy a palabras desde las visiones. Que en cierto modo, pues son una manera donde yo con Juan y Ana Francisca, pues estamos pues disfrutándolo, ¿no? La idea esta de expandirnos a través de los mapas y a través de cómo vio Jamaica el pirata Drake. Ah, pues el cabrón estaba haciendo creación palabra, mapa, palabra, y estaba allí a su manera, pues en su meditación pirata, cada cual a su modo, ¿no? Encontrando nuevas maneras de poner nombre a lo que había descubierto uno, pues Américo Vespucho, ¿no? Quiero decir que es muy bonito esto que estáis planteando, porque estamos en la muerte y cómo tomarla por consejera y cómo experiencias tal, pero que a la vez esto es totalmente cotidiano. O sea, que la propia vida de la persona en su día a día, pues con estas experiencias, pues se organiza como de otra manera. Yo la que estoy haciendo ahora es una propuesta que estamos ahora funcionando, que es cómo poner a aprender a la gente con 2 edades. O sea, como la gente de más de 35 no es tan hábil con los deditos a la hora de teclear, ¿me entiendes?, los stickers de realidad virtual. O sea, la realidad virtual no es solo una de mirones. Lo que hace fascinante es que con 3 deditos, el gordo, el segundo y el tercero, índice y tal, con esto tienes como 5 botones y sobre todo un sticker ahí arriba, con lo cual el dedo gordo te da un juego que ríete del bolígrafo. El segundo es para disparar, aquí el segundo te permite disparar como un láser, señalar, disparar, y el tercero agarrar. Y encima lo tienes montado en los 2 brazos. Entonces lo que estamos viendo es que la gente joven mueve muy bien los dedos porque no tienen que pensar. Mientras que nosotros, uy, ¿para qué sirve este? ¿No? Los niños aquí de 11 años, pum, 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 en una tarde se empoderan de esto y como no se lo quites, se lo llevan. Y estoy trabajándolo entonces con autistas, haciendo que la madre se compre las gafas y le diga al otro, si estamos más sociales, te las dejo. Y eso es lo que está haciendo Juan ahora. No sé si querías comentar algo al respecto, Juan. O sea, cómo estás tratando el autismo a través de que la madre tenga un juguete para hemisferios que al niño le pone quiero más de eso, mami. El truco es implicar al hijo en la enseñanza de la madre, sencillamente. O sea, y yo es muy divertido porque le digo al hijo, oye, que tu madre no se entera. Entonces el niño se pica porque realmente tiene gran capacidad de moverse en el entorno y la madre aprende, y entonces establecemos una relación que antes era muy difícil, porque era difícil, entre la madre y el hijo, pero muy divertida, porque la madre es la que aprende del hijo. Esto es muy interesante, porque realmente era siempre al revés. La madre, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo de más allá. Y ahora resulta que es el hijo que se siente como capacitado por su... Maestro, tiene un máster y le llamamos a esto gamification, que es la otra palabra, hacer gamification jugando, éxtasis. Aprender jugando. Y en realidad es que la madre es pintora, y entonces hay un programa de pintura dentro de nuestras gafas de realidad virtual que es muy chulo. Entonces ella, obviamente, los conceptos de pintura los tiene ya pillados, pero está perdida como en un garaje, como un pulpo en un garaje, porque no se sabe mover en el entorno. Pero justamente la persona joven, que además tiene problemas de comunicación con el mundo mundial. Es muy introvertido, autista, joder, claro, Asperger. Él le enseña y le dice, no, mira, así. El otro día era muy divertido porque una de las cosas es coger el famoso, o sea, lo que ha dicho José es dedo gordo, que además nos sirve para hacer mucho, nos hace localizar. Tiene un joystick que nos permite movernos.
dedo El sticker. índice, sí, y además nos elige cosas, el dedo gordo. El dedo índice sirve para disparar, señalar, o sea, el láser o el puntero se señala y se elige. Y el dedo corazón es muy divertido porque lo que hace es, nos hace agarrar, la sensación de agarrar. Pero Entonces, perdona, que estás escribiendo, estás pintando un cuadro de 1,5 metros, agarras y te lo guardas y lo dejas pequeñito y lo metes en el archivo. Y encima aquello no gotea, no queda sucio el suelo, no te llaman la atención con el puede repetir pincel. todas las veces que se quiera y tal. Entonces, el simple hecho de, en realidad virtual, de coger un avión de papel que está en una mesa, pero claro, se coge con estos dedos y se tira, pues al principio es muy rudimentario ver a la madre la primera vez cogerlo como si fuera un niño, y luego al final está tan metida en el juego que uno de los problemas que tienen las gafas y la famosa inmersión, es que yo también voy a sacar las mías. Sí, por favor. Es Los que se le hermanos quite, además, Poveda. el primer Estábamos día, preparando para otro día, es como el cierre. las mías son negras. Sí. Pues lo primero que te dicen cuando te pones un mando es, lo primero antes de nada, cógete y métetelo. ¿Por qué? Porque estás tan inmerso en el tema que tienes una mesa virtual y dejas el mando en la mesa que no es, y te vas. Y entonces lo tiras en el suelo. Entonces se rompe. Entonces, la primera casi instrucción que hay que decirles, oye, que cuando nos metemos en esta inmersión, los sentidos se bloquean, se transforman y tú te lo crees. Y la otra, Juan, es que entonces ponte un vaso con pajita, porque como a la hora te des sed y te pongas a leer con las gafas, te vas a poner el pareo y la falda de aquella manera. O sea, una serie de detalles. Sigue, Juan. Realmente es eso. O sea, dedo gordo, selección, joystick y botones. Dedo índice es señalar, como su propio pero nombre como un indica. láser, pero te da un poderío, ¿me entiendes? Bueno, las he probado hace poco en el laboratorio de cuenta. José María y he disfrutado. Es el que coge. La verdad es que Sí. es eso. Es también yo la experiencia, y volviendo a lo que estamos, es también esa manera de reenseñar a los sentidos desde el momento del coma, o en este caso de la inmersión en la realidad virtual. Yo lo que sí que sentí es que mis sentidos vuelven a aprender y se vuelven muchísimo más sensibles. El olfato, la vista, bueno, el oído. Yo oía cosas que no había oído. Y bueno, y ya si decimos, yo que estuve entubado y con la tráqueo y con todo muchos meses, cuando vuelves a saborear, es una cosa que es también indescriptible. Es una sensación de decir, oye, esto no es místico porque no llega a ser tanto, pero cuando se te mete un sabor que puedes reconocer después de 6 meses de no haberlo probado, dices, oh, qué locura. Bueno, pues esto de la realidad virtual a nosotros nos está ayudando mucho a esas relaciones, y además a relaciones no locales, como hablábamos antes, tú de esa no estar, o sea, de ese compartir. Bueno, José ahora aquí lo tengo aquí al lado, pero está en Camboya. No, pero tú eres un gamberro. Juan es el que se me mete en el ordenador a 10.000 kilómetros. Yo digo, Cartagena, tenemos un problema. Y aparece Juan en mi ordenador, dame entrada, venga, te dejo. Y entra aquí, se pone a apañar cosas, yo ya puedo salir a regar las flores y todo eso. Y mientras tanto, perdóname, este es el otro juguete. Este se llama Hertz Variability Rate. Es un aparato que usan los deportistas.
se lo pone uno en el pecho, cuesta $70 y estás obteniendo 3 datos que los puedes tener en la pantalla del ordenador o mejor aún en el smartphone. Se quedan en el propio smartphone de la persona, se aplica y tienes datos antes de hacer lo que sea, meterte en un programa y después de él. ¿Qué te está dando? Te está dando el número de latidos por minuto, el indicador más simple, pero que te los está dejando con la fecha, la hora y el día en tu smartphone. Y luego los vas a comparar en días sucesivos. Pero el segundo dato es lo que se llama HVR, variabilidad de la tasa cardíaca, que en realidad es medido con ultrasonidos el grado de frescura que como un instrumento tiene el corazón y sus válvulas. Mientras más fresco está un corazón, la capacidad de flexibilidad sónica de esa maquinita, que es el corazón, la capta aquí y te da una cifra. Entonces, mientras que el aumento de latidos es un indicador negativo, el aumento en porcentaje de flexibilidad cardíaca es un positivo de que ese corazón está en gamification, porque un corazón arteriosclerótico, ¿qué estás haciendo, niño? Gamification 0. Y el tercer dato de esto, que es un aparato de $70 en Decathlon. Y el tercer dato es aún más divertido. Para aprendizaje o para rehabilitación, es la estimación de estrés de 0 a 300. O sea, ¿cómo está de estresado el personal? Y ahora que no os oye nadie, es lo que estoy aquí yo enseñando a los residentes de psiquiatría. Y claro, los residentes de psiquiatría, que somos muy machotes, se les quita la camisa, se lo ponen, mide, relaja, estupendo. Pero a las residentas las mandamos al cuarto de baño de 3 en 3, aquí ellas, su minuto, su smartphone. Y entonces uno de los primeros días nos vuelve una muy feliz y 2 muy preocupadas. Y dicen, no, es que a nosotros, a esta le ha salido muy bien, pero a nosotros nos ha salido muy mal. Y dice eso que dices, y antes de que tú le digas, ¿y por qué? Dice, no, es que tenemos la regla. Y digo, ma, que te collons. O sea, que la regla incrementa el estrés en el personal femenino y una maquinita te da el grado de estrés. Esta es una de las últimas que hemos encontrado Juan y yo con esta maquinita, ¿no? Sí, Hertz Variability Rate de Polaris, casa Polaris, $70 se pueden cargar por internet. El super especialista de Una esto pregunta, está José María. viviendo. Entonces tú encuentras una relación entre la realidad virtual y la conciencia no local, como que a través de la realidad virtual también se pueden entrar en estados alterados de conciencia al cambiar la percepción. ¿Es esto lo que Correcto, quieres pero comentar? es que además lo que nos preocupaba, y por eso el doctor José Regino Beña, que estuvo viviendo contigo, que es invitado en la Universidad de Cornell, que nos New ha York. medido todo el tiempo de todo. Eso es. Pues entonces Tomaba usa la esto temperatura precisamente. todos los días. No, pero es que cuando te metes entonces en Varias las veces al gafas día. de realidad virtual en el corazón, pero que te metes en el corazón en el ventrículo izquierdo y estás escuchando las válvulas, pum, 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 y le decimos a la gente, venga tía, 60 al minuto, si eso es barroco, vete a 120. Entonces cuando el personal se pone a 120, el corazón verdadero no se le pone a 120 porque como estás tú controlando y te puedes bajar eso cuando quieras, se tolera más estrés. No sé si me explico. O sea, el empoderamiento con las gafas de realidad virtual en personal como autistas o como la madre del autista que también pues está pues para allá y para acá a la vez porque está tratando de acoplarse al otro y cada cual, ¿y dónde está el padre? Pues no sabe, no contesta, por eso eres más autista, pero eso ya es otro capítulo. Entonces lo que te quiero decir es que con esto tenemos datos que nos hablan de que la tolerancia al estrés con las gafas de realidad virtual, como estás empoderado, porque puedes irte, me bajo del asma, pégate una crisis asmática y mira cómo se pone una crisis asmática el pulmón. Pues en vez de asustarte, que me da, aunque lo tengas, tienes la sensación de, pues ves bajándote ahora la crisis asmática en tu imaginario mental. Y con esto estamos midiendo que la tolerancia al estrés es superior con gafas de realidad virtual, con lo cual las gafas de realidad virtual tienen utilidades como
trastorno de estrés postraumático, tras violación, tras problemas de tal, pues eso, paramos. Sí, porque tenemos a la doctora Luján en modo silencio y esto no puede ser porque es un lujazo, y valga la redundancia, tener a la doctora Luján Comas con nosotros, que además tiene muy poco tiempo porque está en pleno ajetreo de entrevistas, programas, sus libros, en fin. Querida doctora Luján, ¿tú opinas que la tecnología puede ayudarnos a entrar en estados de percepción alterada, estos estados de percepción que pueden ser similares, puede tal vez ser similar a los que podemos acceder a través de la meditación o sobre todo con una experiencia como la que ha tenido Xavier de Melo? De consciencia en estado muerte, vamos a decir. Yo creo que la tecnología es una ayuda enorme, pero la tecnología, como cualquier avance, todo depende de quién lo utilice y para qué lo utilice. Esto es fundamental. Si tú estás utilizándolo a través de la conciencia, puedes ayudar muchísimo a ti mismo y en terapias con conciencia puedes hacer ese mundo diferente. Ahora, puedes dedicarte simplemente a jugar o puedes dedicarte a ponerte en situaciones límite sin ningún objetivo más, sino pues aumentar tu adrenalina y en vez de hacer tirarte de un puente, con todas esas sensaciones que tienes, puedes tenerlas aquí. Entonces, yo creo que hay que saberlo utilizar y para qué lo utilizas, y es súper útil. Lo mismo que vemos que con, no sé, cuando empezó un coche, decían, oh, porque habrá muchos muertos. Bueno, pues claro, la gente cruzaba y no miraba, pero luego te acostumbras y ha sido un bien. Yo creo que nos tenemos que abrir a la tecnología totalmente, pero con conciencia. Porque, como hemos dicho a lo largo de todo este coloquio, es que la vida aquí en la Tierra es limitada y tenemos que utilizarla para ser mejores, para ayudar a los demás, porque es que es muy corta. Y luego cuando te vas y tienes esas experiencias dices, tengo que volver porque ese libro no me lo había leído suficientemente bien, ¿no? Llegará un momento en que ya vendremos con una conciencia total y yo creo que no necesitaremos aprender a través del dolor ni aprender a través de una situación difícil. Aprendemos en una situación difícil porque se nos quita esa zona de confort y nos hace buscar nuevas herramientas. Y en ese campo la realidad virtual puede ser muy útil porque te quita de tu zona de confort, te quita de lo que tú dominas y tienes que aprender a utilizar tus manos para instrumentalizar hacia dónde lo quieres dirigir. Y tienes que abrir tu mente y se crean nuevas conexiones. Y esas nuevas conexiones no solo son para el juego, sino que luego las puedes llevar a la vida diaria. O sea que es magnífico. Se trata de lo que hagamos, hacer un paso adelante en la evolución de conciencia. Hay una cuestión que es que creo que la mayoría de las personas, aparte, bueno, tienen todas miedo a la muerte, porque aunque solo sea por instinto de supervivencia, tienen miedo a la muerte, pero otras más allá de ese instinto, ¿no? Y todas quieren saber sobre esto. ¿Qué hay más allá? ¿No? ¿Qué hay más allá? En tu último libro, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo hablas de este tema?
A ver, la muerte para mí es el miedo mayor. Y es el padre o la madre de todos los miedos. Yo creo que todos los miedos derivan de eso, de miedo al dolor, miedo a no saber qué viene después, miedo a que esto se acaba y me voy a quedar sin todo esto que me rodea y entonces ¿qué? Miedo a dejar todo aquello que piensas que es tuyo, inclusive tu familia, tus posesiones y sobre todo el no saber qué hay detrás. Yo creo que aquí la religión, con lo de el juicio, con lo del infierno, todo eso, pues ha creado bastante miedo. Y no es eso, la gente que se va, yo creo que lo que más les duele es ver lo que han causado en el otro. Pero es que no es que nadie te juzgue, sino que tú estás analizando tus hechos de tal manera que estas personas cuando vuelven han cambiado su vida. Entonces, el miedo a la muerte, primero hay que enfrentarse a la muerte, porque la muerte es parte de la vida. Vida y muerte están en la misma línea, como el frío y el calor, y están allá. María. No, que estamos a 5 minutos. Perdona, Luján, sí. Sí, que siga Luján y ya te doy paso, José María. Sigue, perdona. No, el paso mío era para decirte que si vamos terminando en 5 minutos, porque estamos pues todos en hora límite, yo ahora tengo control con Argentina, Javier nos ha avisado. Vale, pero podemos hacer una cosa pero que es maravilloso, que es maravilloso. Sí. Podemos hacer una cosa, que te salgas tú cuando un poco y lo que ellos quieran seguir y yo luego lo adapto en el vídeo. Sí, yo encantado. Sí, para mí Argentina es secundario porque es una reunión de mi equipo y yo estoy encantado, pero digo para que nos respetemos sobre todo a Javier y encantados de la vida. Y lo bonito es que el tiempo se pase como se está pasando, si yo estoy encantado. No, y si no volvemos a hacer otra reunión. Por eso, tampoco. pues parece que pero sí. Ya terminar para que el vídeo tenga un hilo, porque si no, si no a nosotros nos cuesta muchísimo la edición para que tenga sentido, ¿sabes? Porque tiene una cosa, es como nosotros hablamos aquí, que para nosotros tiene una coherencia, porque es un diálogo entre nosotros, pero luego tenemos que pensar en los que lo van a ver, que para ellos tiene que tener una coherencia temática. Y es importante. Entonces, ahí nos toca la edición. Y la parte... Pues que cada uno diga unas palabras de cierre cuando le parezca oportuno y ya vamos terminando. Por ahí pues ha sido si estupendo. Quieres, dejamos a Luján que termine, porque si no el vídeo queda sin sentido, mi querido José María. O si no, puedo grabar tus palabras de cierre y tú te sales y que siga Luján, para que el vídeo tenga el sentido. Es que es muy diferente a cuando estamos aquí nosotros a cómo lo ve el otro. No sé cómo transmitir. Javier, estás con el micro desconectado. Gracias, Juan. Digo, que acabe Luján y pasamos a decir unas palabras de despedida. A mí me parece bien. No, yo que termine, porque si no verdad, es que queda sin sentido la última parte, porque es pararlo en un punto. Claro, Ana, yo lo que no sé es lo que estaba diciendo, pero en definitiva es el miedo a la muerte, ¿no? Entonces es que la gente cuando ha tenido una experiencia cercana a la muerte solo viven el amor, solo viven el no juicio, entonces no hay que tener miedo y que además se estudie la muerte, se da uno cuenta de que la vida continúa y bueno, y que lo único que tenemos es hacer con sentido la vida como si nos fuéramos a morir hoy mismo, como si la noche fuese el irnos y hacer un día, solo el día de hoy, de manera consciente. Muchas gracias, Luján. Xavier, a mí me gustaría, para cerrar, porque hemos estado hablando de consciencia no local, de realidad virtual y hemos tocado, eres la única persona que ha tenido aquí una experiencia cercana a la muerte de ese nivel tan elevado.
de ese nivel tan elevado, de ese nivel trascendente. Que para las personas que nos escuchan, porque eres quien más de todos puedes ayudar, que traslades ese mensaje de lo que has vivido para ayudar a vivir, porque muchas personas no viven simplemente por este miedo a la muerte y porque no saben lo que es la vida. Tú que has ido y has vuelto, ¿nos puedes dar algo para todas estas personas que te van a escuchar? Sí, lo único que puedo decir con pocas palabras es que intenten ser egoístas y atesoren todo aquello y acumulen todo aquello que se puedan llevar a otra vida. Que sean en ese aspecto muy egoístas. Y yo creo que lo que verán es que lo que se pueden ayudar, lo que se pueden llevar es el ayudar, la sensación esta de paz y de gratitud que recibimos cuando ayudamos. Solo diría esto. Bueno, yo creo que tienes que decir algo más, porque a ti te regalaron una certeza. Eso no es. Sí. ¿Nos puedes hablar de esta certeza que es tan importante para la vida? Que creo que es lo fundamental. Sí, es difícil explicarlo con palabras y con pocas palabras al final y se me da fatal. Pero yo creo que la mejor manera que tenemos es ayudar a los demás y en la fundación pues investigar para lo que ya se sabe y nos han dicho diferentes científicos, doctores, psicólogos, biólogos, psiquiatras, pues que seamos conscientes y lo aceptemos, que no lo escondamos en los hospitales y que aceptemos la muerte como una parte de la vida. No podemos hacer que todos sean creyentes en que hay algo más, pero sí que lo aceptemos, en esto sí. Y yo creo que aceptarlo de una manera positiva pues, puede ayudar a vivir. Bueno, yo te voy a hacer otra pregunta. Después de esta experiencia, ¿tienes una certeza de Dios? Porque si no tienes miedo a la muerte, si después de todo lo que nos has comentado, Xavier, ¿has venido convencido del otro lado de la bondad de Dios y su presencia? ¿Puedes decírnoslo un poquito tú? No puedo. No puedes. No puedes porque te emocionas. Pero tienes esa certeza en tu corazón y en tu mente, en tu ser. Que la tengo. Eso es lo que quería decir. Lo que quería compartir, porque creo que si hay algo importante, además de todo lo que nos puede regalar la ciencia, de todo lo que nos puede regalar, todo lo que podamos comprender de lo que hemos estado hablando hoy, es eso, la certeza de Dios sin ninguna clase de prejuicio o vergüenza, la certeza del bien, de la bondad, del amor y eso, y la certeza de que vivimos y somos el cuerpo de Dios. Querido José María, ya pasamos a las despedidas. ¿Puedes comenzar tú, por favor? Pues que en las situaciones límite yo he observado en mi trabajo que se aprende muchísimo y que tomar la muerte por consejera en todas las culturas es tenida como una manera pues de superar las crisis. Si además luego pues uno es capaz entonces de mejorar a través de la consideración de la muerte las relaciones suyas con su persona, suyas con los demás y suyas con el entorno, pues eso es salud mental, porque en el fondo pues las buenas relaciones es donde está el chiste de todo. Somos relación y la muerte pues nos puede permitir estimar más esas relaciones
Y continuamente tenemos ejemplos de gentes que se va y cosas que se terminan. Si le damos un buen significado al término de esta reunión de hoy, pues veremos que se puede continuar, que forma parte de nuestra vida y que nos la ha hecho más vivible. Entonces yo tomaría más la muerte por consejera y además consideraría que la vida son relaciones y son tres. Tú contigo, tú con los demás y tú con lo que haya. Si esas tres relaciones, empezando por la primera, porque si no la otra es construir en ningún sitio, pues estupendo. Tomar la muerte por consejera y mejorar las tres relaciones, contigo, con los demás y con el entorno. Y eso es salud mental a chorros. Juan. No, es que casi me lo habéis dejado votando. Yo desde el punto de vista de eso, de una persona que ha estado ahí en el otro lado, yo insistiría más en que una persona que está así, lo que hay que hacer es, porque es mucho más de lo que parece, es mucho más de lo que parece externamente. Y la experiencia que tenemos aquí es que en efecto, pues anda, si parecía que estabas muerto, y de hecho estabas muerto, y ahora me vienes explicando qué te ha pasado, pues eso, yo no sé, una de las experiencias, digamos, malas en el hospital fue también el tema de la soledad, de cómo la gente puede morir en soledad, o puede también vivir en soledad y que es mucho mejor vivir y morir acompañado. O sea, insistir en lo importante de eso, que son las relaciones. Por un lado, las relaciones de uno mismo que está así con el entorno y con todo lo demás, pero cuidar muy mucho la relación del acompañante, la persona cuerda, porque mejora mucho esa situación con la persona, en este caso enferma, o con la persona con problemas, ¿no? Esa empatía también, no solo de tú con el de fuera, sino con el de fuera, con el de dentro, por decir fuera, dentro, dentro, fuera, ¿no? Esa relación es muy importante, y más en los tiempos que corren. O sea que no hay una relación muchísimo más rica, que no se ve y que no se siente en los dos sentidos, y que eso merece la pena investigarla, descubrirla y además también sentirla alguna vez, ¿no? Muchas gracias, Juan. La verdad que me parece un tema apasionante para hablar sobre lo que acabas de decir, morir en soledad, que no debiera de pasar para otra reunión, si os parece bien, porque realmente lo que has dicho es muy importante. Doctora Luján. Pues yo, ya que la reunión era sobre experiencias cercanas a la muerte, decir que los que han tenido esa experiencia nos dicen que la vida continúa, que es mucho más plena y que nos traen un mensaje de paz y de amor, pero también que cuando han vuelto han hecho un cambio significativo en sus vidas, que no necesitemos tener una experiencia cercana a la muerte para darnos cuenta a través de las meditaciones con la muerte y tenerla presente, saber qué es significativo en nuestras vidas y hacer eso, nada más. Muchas gracias, Luján. Xavier. Bueno, y yo quería, para despedirme, pues primero darte las gracias a ti, Ana Francisca, por la oportunidad y pedir disculpas por en algunos momentos ser un par de palabras, pero poco a poco pues lo iremos alargando y profundizando. Felicitar a José María y a Juan
por todo el trabajo que están haciendo de realidad virtual y esperamos que la Fundación pueda colaborar y que tengamos una excelente relación, aparte de venir en Camboya, y podamos utilizar pues eso que has contado del autismo. Esto estoy seguro que tanto la doctora Luján como yo, como el resto del patronato, estaremos interesados en poder colaborar y trabajar en esta línea. Y nada, poco a poco iremos haciendo camino todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta apasionante reunión. Muchísimas gracias, doctora Luján, querido Xavier, Juan, José María, que es el artífice de toda esta videoteca que estamos creando de carácter divulgativo y científico que toca temas tan diversos. Y deciros que me estoy haciendo una fans completa de la realidad virtual, que soy una ignorante en el tema, estoy aprendiendo, vamos, acabo de empezar, y lo que sí he visto es que esto de lo que hablamos, algunas de estas áreas del cerebro o de alguna manera se entrenan porque percepciones que tenemos en estados alterados de conciencia es un poco como nos podemos sentir dentro de la realidad virtual, así que creo que es un entrenamiento del cerebro total para que a nivel de la conciencia podamos llegar más allá, o por lo menos tener un puente, algo que nos facilite para ir a estos estados con más facilidad y no estar tan prisioneros de estas cárceles del ego. Muchísimas gracias, y Javier, te pido disculpas por mi presión, pero es que te considero eso, una gran luz y que comunicas muchísimo lo que has vivido. Mira que he entrevistado a personas que han tenido, que son casos ECM, pero ninguna con una experiencia tan vivida como la que tú has tenido. Pero tengo que decir así. Es que muchísimas gracias y perdona que haya tirado así del hilo, pero quería hacer un regalo a todos nuestros amigos y amigas. Bueno, muchísimas gracias. Que gracias por decirnos que las cosas tuyas no son tu yo. Bueno, hasta pronto, amigos y amigas. Gracias. Gracias.